agua y espíritu. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, vamos a ir a Juan 2, del 23 al 25 primero. Estos versículos nos enseñan claramente que no toda fe es verdadera. Lo vamos a leer, dice, estando Jesús, el 23, estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí tenemos uno de los múltiples ejemplos de la fe falsa que estaban en ese estudio que ya vieron y que hemos comentado a fondo, y es la fe de los milagros. Muchos creyeron, dice el 23, en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. La propia Biblia nos está diciendo que si vemos milagros y creemos en el hacedor de los milagros, no necesariamente estamos hablando de una fe salvadora. Y por eso es que insistimos mucho nosotros en este grupo, en este estudio, en decir fe salvadora, para diferenciarla de los múltiples tipos de fe falsa que existen y que abundan, y que mucha gente se confía. Bueno, yo sí creo en el Señor Jesucristo, yo levanté la mano en un estadio o acepté una conversación con un amigo y yo sí creo en el Señor Jesucristo y por lo tanto yo soy salvo, ¿no? Pero la Biblia se encarga en muchísimos pasajes de decirnos mucho cuidado, esta fe aparente no es verdadera, y aquí tenemos una de ellas. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y una de esas personas que creyó en su nombre viendo las señales que hacía es Nicodemo, que es un hombre distinguido en la comunidad de Israel, era un miembro del Sanedrín. Comentábamos que Nicodemo es un nombre griego, lo cual nos lleva a suponer que Nicodemo nació en algún lugar del Mediterráneo en aquella época y muy niño fue a Jerusalén a estudiar las Sagradas Escrituras, fue avanzando en los rangos del fariseísmo y llegó a ser de los notables. Más adelante vamos a comentar que nuestro Señor le dice a él, el maestro de Israel, jo didáscalos, en el versículo 10 del capítulo 3, le dice, eres tú, la traducción nuestra dice maestro de Israel, el griego dice, eres tú el maestro de Israel, lo cual le da una categoría súper especial de maestro. Este señor, había un hombre entre uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, el maestro de Israel. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Le está reconociendo categoría de maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nuestro Señor recibe este comentario, pero en el 2:24 vimos que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y eso incluye a Nicodemo. Conocía a Nicodemo, y cuando escucha este comentario le responde de una manera aparentemente brusca y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aparentemente un comentario un poco cortante, porque no le dice, Nicodemo, muchas gracias, qué bueno que reconoces
O qué bueno que mis milagros te indujeron a venir de noche a hablar conmigo, sino que le está diciendo: Nicodemo, tu fe es falsa, es basada en obras, tu justicia farisaica no te va a dejar entrar al reino de los cielos, y tu ignorancia bíblica, como lo dice un poquito más adelante, es notoria. Nicodemo, el que está en tu condición, no puede ver, ni siquiera entrar, pero por lo menos ver el reino de los cielos. ¿Por qué no lo puede ver? En este caso, hablando de Nicodemo y en general todos los que no lo pueden ver. Porque la Biblia nos insiste en que el ser humano, en su naturaleza normal, es espiritualmente ciego, es espiritualmente sordo y es espiritualmente muerto. Hay muchísimos pasajes en la Biblia que afirman esto de manera muy clara. Vamos a ver solo dos para efectos de esta explicación. Les pido que vayamos a la primera de Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural, el ser humano que viene a este mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Punto número 1. Pero aquí viene lo más importante: no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto quiere decir que el hombre natural está muerto espiritualmente, porque nos está diciendo no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y como este versículo, hay muchísimos que no nos dejan la menor duda de que el ser humano está ciego, está sordo, está mudo y con un corazón de piedra, que es equivalente a decir un corazón muerto espiritualmente. Ahora les pido que vayamos a la segunda de Corintios, en su capítulo 4, y vamos a leer del 3 al 6. ¿Ya lo tenemos? Dice 4:3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, es decir, está oculto, no lo pueden ver los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, el demonio, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y aquí viene en el 6 una enseñanza muy clara para este tema. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la creación, en Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, internamente somos puras tinieblas y Dios tiene que resplandecer en nosotros, decir, sea la luz en el ser humano, para que haya luz y para que pueda ver el reino de Dios. Vemos que nuestro Señor le está diciendo a Nicodemo: tu fe falsa no te salva, y quiere decir que estás ciego, no ves exactamente la verdad. Me consideras un maestro venido de Dios, y realmente soy el Hijo de Dios, como se lo dice más adelante, y lo vamos a ver. Entonces quedó muy corto, ¿no? De maestro venido de Dios a Hijo de Dios, su fe es tremendamente limitada y por lo tanto falsa. Le dice: tus obras, tu justicia farisaica no te va a llevar a ningún lado. Vamos a Mateo 5:20 y vemos que el fariseo Nicodemo, el distinguido fariseo Nicodemo, que se acerca al Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, incluyendo a Nicodemo, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué?
porque la justicia de los fariseos estaba basada estrictamente en obras, como nos dice Pablo en Efesios, que por obra nadie será salvo, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Por eso es que los fariseos se quedaban cortos, y si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra justicia que es mayor que la de los fariseos, que nos permite entrar en el reino de los cielos? La justicia de Cristo. Cuando por medio de la fe salvadora nosotros le entregamos nuestros pecados a Cristo para que Él los perdone en la cruz y los ponga a su espalda y los lance a lo profundo del mar, como nos dice la Biblia, y se olvide de ellos, tenemos que ir al pie de la cruz con fe, confiando en Él, reconociéndolo como nuestro Salvador, le entregamos nuestros pecados, y Él, a cambio de nuestra desnudez, porque seguimos estando desnudos, ya sin pecados, pero todavía desnudos, nos viste con su justicia, y es como ya somos agradables al Padre, somos adoptados, somos parte del cuerpo místico de Cristo, y es así como no solo podemos ver, sino entrar. El fariseo creía que la salvación es por obras, y tenían 600 y tantas leyes, y el que las cumpliera, esas leyes, según ellos, iba a alcanzar la salvación. Pero nuestro Señor en Mateo 5:20 nos dice: si la justicia de ustedes no es mayor, es decir, no es la justicia de Cristo, no entrarán en el reino de los cielos. Y la ignorancia bíblica, porque aunque Nicodemo era un verdadero sabio en Israel y seguramente conocía la Biblia casi de memoria, sabían dónde estaba el punto, la palabra central de la Biblia. Si la Biblia tiene 1.300.000 palabras, los fariseos sabían exactamente cuál era la palabra que estaba en el propio centro de ese 1.300.000 palabras, y sabían cuál era la palabra que estaba en el 25% y en el 75%, y se traían la palabra de Dios así. Pero, como nos dice el Evangelio de Juan en 5:39, nuestro Señor les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, en la letra de las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, que era lo importante. Entonces, como no querían ir a Él para tener vida, se quedaban en la letra y no iban. El Espíritu Santo no estaba allí, no les abría la letra para que pudieran ver a nuestro Señor detrás de la letra. Él está en todas las Escrituras, todas ellas hablan de mí, les dijo a los 2 discípulos de Maús. Y sin embargo los fariseos no lo veían a Él, nunca lo vieron. ¿Por qué no lo veían? Porque estaban ciegos, como nos dice 1 Corintios 2:14, estaban muertos espiritualmente, estaban ciegos, y por eso nuestro Señor usa esa expresión en Juan 3 diciendo: el que no nazca de nuevo, el que no reciba ojos que tengan vida espiritual, no verá el reino de los cielos, y si no ve el reino de los cielos, obviamente no entrará. No se trata de que quiero o no quiero, te quiero o no te quiero, sino que como no lo ven, no pueden. Es un equivalente a decir no pueden venir a mí, porque están muertos, no lo ven, ¿no? Estamos en 2:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya estamos entendiendo también qué es lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo implicaría tener ojos nuevos, ojos espirituales que permiten ver, tener oídos nuevos, oídos espirituales que permiten oír, tener un corazón nuevo, un corazón nacido, engendrado, concebido en el cielo,
y nacido en la tierra, y no el corazón duro, en este caso de los fariseos, pero que en general tienen todos los inconversos. Si no naces de nuevo, Nicodemo, si no dejas tu salvación por obras, si no te es dado del cielo una visión espiritual nueva, si el Espíritu Santo no crea la luz en ti, vas a seguir en las tinieblas, vas a permanecer en las tinieblas y no tienes salvación. Entonces en el 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí puede haber dos corrientes de interpretación. Una es literal, es decir, que Nicodemo le dice: ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si ya tengo 70 años, era más o menos la edad para pertenecer al Sanedrín, le llevaba unos 40 años de edad a nuestro Señor. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si ya tengo 70 años? Eso es imposible, ¿no? Esa es una posible interpretación. Hay otra interpretación que a mí se me hace más sensata, que es que siendo Nicodemo el maestro de Israel, le entiende a nuestro Señor que está hablando en un método de enseñar verdades espirituales mediante símbolos. Y estaba sencillamente tomando el simbolismo de nuestro Señor y le estaba diciendo: Señor, a mis 70 años yo no puedo empezar de nuevo. Es demasiado tarde. He ido demasiado lejos en mi sistema religioso para empezar de nuevo, porque todavía no tenía toda la luz y él no sabía que se podía morir e ir inmediatamente al cielo, como fue el caso del ladrón que se arrepintió. Él todavía estaba en tinieblas y por lo tanto le dice: ¿qué hago si ya tengo 70 años, he vivido toda mi vida en este sistema, y qué debo hacer para nacer de nuevo? Entonces nuestro Señor le responde en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo allí Nicodemo? Si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué entendería Nicodemo allí? Agua y Espíritu. Agua, según los católicos, aquí, el bautismo. Pues es el bautismo infantil, ¿no? Es sencillo. El Evangelio de Juan sirve de base para que los católicos afirmen, y otras denominaciones, varias, que el bautismo infantil salva. Nuestro Señor lo dijo: el que no naciere del agua. Esa es una posible solución, ¿no? Y la otra podría ser el H2O, el agua, o sea, báñate para que te limpies, y ya bañadito te vas al río Jordán, te bañas en el río Jordán, y entonces ya una parte queda cumplida y te queda nada más la parte del Espíritu. Pero para entender este versículo realmente tenemos que ir a el libro de Ezequiel. Les pido que vayamos al profeta Ezequiel. Ezequiel 36, del 25 al 27. Recordemos que Nicodemo era un experto en la ley. Los expertos casi se sabían de memoria las Escrituras, y por lo tanto, cuando nuestro Señor le está aclarando a Nicodemo después de su pregunta diagonal objeción, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, le está diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en la mente de Nicodemo, altamente educado y entrenado en las Sagradas Escrituras, el pasaje de Ezequiel 36 automáticamente le viene a la memoria. El 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí tenemos ya una explicación: agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Entonces ya sabemos que el agua nos está indicando purificación. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias,
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo, aquí está el nuevo nacimiento, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Estos versículos prácticamente vinieron a la mente de Nicodemo de memoria, y entonces conecta y se da cuenta de lo que le está hablando nuestro Señor, que aclara todavía más en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne es las obras de los fariseos, son obras nacidas de la carne. Los esfuerzos del ser humano por salvarse son obras nacidas de la carne y no dejan de ser carne. Y esto es válido en cualquier proporción. O sea, hay personas que dicen: sí, yo reconozco que el Señor me va a dar la salvación, pero me la va a dar hasta el 80% y yo tengo que poner un 20%, ya sea por mi esfuerzo, por mi anuencia, mi santidad va a aportar una buena parte de mi salvación, y la fórmula es: el 100% de lo que sea carne debe ser eliminado, porque el 100% de lo que sea carne es carne y no lleva a ninguna parte. Entonces, lo que es nacido del Espíritu, eso sí es lo válido. Espíritu es, tal como lo dice Ezequiel 36:26. Dice, es el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Es gracias a que el Espíritu viene a nosotros que andaremos en sus estatutos y guardaremos sus preceptos y los pondremos por obra. Ahora, el Espíritu viene de Dios. Al venir de Dios no es obra nuestra. No podemos traer al Espíritu de Dios a nosotros si Dios no nos envía a su Espíritu. Por eso dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Esta es una enseñanza muy bonita, porque nos está diciendo claramente que con el viento no sabemos absolutamente nada y por lo tanto no podemos aportar nada. El viento, lo que hacemos es ver la basura que arrastra el viento, pero exactamente al viento no lo vemos. Si no hay absolutamente ninguna basura y estamos en un campo, en un monte, en una montaña límpida, nada más sentimos el viento, el aire, pero no lo vemos y no sabemos exactamente de dónde viene. Esto nos indica, como seres humanos estamos totalmente imposibilitados de ni siquiera saber de dónde viene el Espíritu, ni para dónde va, ni cuándo viene, y por lo tanto es una obra enteramente de Dios. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiere decir, no supo de dónde vino, no supo a dónde iba. Lo que sí sabe es que ya hay una vida nueva en él, pero es un acto enteramente pasivo. Esto lo podemos corroborar en Mateo 19, en el hermosísimo caso del joven rico. Lo que nos interesa aquí es que cuando se va el joven rico y nuestro Señor da aquella sentencia terrible que dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, y se refiere obviamente al que tiene su corazón en las riquezas, que tiene su corazón endurecido porque idolatra las riquezas. Sus discípulos en el 25, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Recordemos que en aquella época la riqueza era señal de bendición, ¿se recuerdan? Normalmente los judíos percibían que el rico era altamente bendecido por Dios y el pobre algo malo había hecho para que fuera castigado con la pobreza. Cuando nuestro Señor da
esa sentencia contra los ricos diciendo difícilmente entrará un rico, ellos se sorprenden porque estaban acostumbrados que la riqueza era una bendición de Dios, y que entonces decía, pues si es bendito de Dios, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres, y es categórico, esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí tenemos clarísimamente expresado que la salvación no tiene nada que ver con el hombre, porque para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Que coincide con esta enseñanza que estamos recibiendo aquí, que si no viene el Espíritu y no somos purificados, siendo regenerados, no podemos nacer de nuevo y no podemos ver el reino de Dios. Y en el 9, Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús en el 10 y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel, didáscalos, y no sabes esto? Aquí vemos la ignorancia de Nicodemo en las Escrituras. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Entonces no pueden creer a menos que no sean regenerados. En el caso de Nicodemo, que estaba en tinieblas, él estaba ciego, estaba muerto en delitos y pecados, como nos lo describe Pablo en Efesios, y Nicodemo tenía un gravísimo pecado en todo esto, que era ¿cuál? Gravísimo, que normalmente no lo consideramos pecado, pero es un pecado gravísimo. La incredulidad. La incredulidad. Y es en sí ya era un pecado que lo condenaba directamente al infierno, y es un pecado que todos los incrédulos tienen y que nos cuesta reconocer que es un pecado, ¿no? Como que los vemos impotentes y decimos, pobrecito, o sea, no quieres recibir al Señor, no, estás en pecado, tu incredulidad es pecado, es uno de los pecados más notorios y más graves que hay, y Nicodemo tenía ese pecado, y por lo tanto no habría salvación allí, ¿no? Nicodemo no veía, no estaba tratando con un simple maestro enviado de Dios, estaba ante Dios encarnado. Esa era la gran diferencia, esa era su ceguera, estaba ante Dios encarnado, que muchos de los enfermos, de las rameras, de los publicanos sí lo reconocían y le decían, Jesús, hijo de David, que era un reconocimiento de su autoridad divina, y el fariseo no lo veía y no lo reconocía, estaba ante Dios encarnado. Descartamos que el agua sea el bautismo, pero vamos a hacer un par de citas nada más para que nos quede clarísimo. En Juan 4:2, por allí cerquitita, se nos dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El hecho que Jesús no bautizaba a nadie es significativo, porque Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y si el bautismo hubiera sido un medio de salvación, Él lo hubiera practicado y lo hubiera enseñado. Sus discípulos, como algunos habían estado con Juan, y Juan sí practicaba el bautismo en el río Jordán, los discípulos sí bautizaban, pero era un poco por la tradición de Juan el Bautista. Por esto sabemos que no estaba refiriéndose tampoco al bautismo ni al agua. El agua de que habla Jesús es simbólica, como lo era en el Antiguo Testamento, y es símbolo ¿de qué? De purificación. Recuerden que cuando los sacerdotes entraban a acercarse al altar para ofrecer sus sacrificios, ¿qué era lo primero que hacían? Había una gran vasija de agua en el camino y allí se lavaban las manos y los pies para poder entrar. Y ese ritual era básicamente un recordatorio que se tenían que purificar
para entrar al lugar santo, y por eso era para ellos claro que era un símbolo de purificación. El único bautismo que está implicado en Juan 3 es el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo en Juan 1:33, hablando del Cordero de Dios, dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos que Él es, con su salvación, el que nos bautiza con el Espíritu Santo, con ese Espíritu Santo que necesitamos para poder ver y oír las cosas espirituales, y que nuestro corazón sea concebido en el cielo y nacido aquí en la tierra, un corazón totalmente nuevo. ¿Cuándo sucede el bautismo del Espíritu? Y aquí es una gran confusión con muchos grupos carismáticos que creen en un bautismo del Espíritu Santo. Y preguntan: ¿ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? No, no lo he recibido. Entonces eres un cristiano de segunda, porque para que seas de primera tienes que haber recibido el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo sucede en la salvación, cuando el Señor introduce al creyente en el cuerpo de Cristo. Una forma también visual de verlo es cuando nos viste con su traje de justicia perfecta, que cumplió Él la ley a la perfección. Es el único que la puede cumplir a la perfección, nadie más la puede cumplir a la perfección, y ese es el traje con el que nos presentamos ante el Padre y somos aceptos y somos adoptados. Se rasgó el velo del templo y podemos entrar directamente. ¿Por nosotros mismos? No, es en Jesucristo, en la justicia de Cristo, y por eso la doctrina de la unión con Cristo es fundamental y se nos olvida muchas veces. Siempre actuamos: ya soy salvo, el Espíritu Santo está en mí y yo ya soy hijo de Dios, he sido adoptado en la familia de Dios y soy de su agrado, pero se nos olvida que es en Jesucristo, que siempre que entramos a orar o a presentarnos ante el Padre tiene que ser en Jesucristo, en la unión con Él, en su cuerpo, o lo que es lo mismo, vestido con el traje de la justicia perfecta de Él. Sin eso no seríamos agradables al Padre. El bautismo del Espíritu sucede en la salvación cuando el Señor introduce al creyente en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu. Ese es el bautismo del Espíritu que Él trajo. Les pido que vayamos a la 1 Corintios 12:13. En la 1 Corintios 12:13 nos dice Pablo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí está el bautismo del Espíritu. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pero la parte importante es: ¿ya recibiste el bautismo del Espíritu? Si eres salvo, la respuesta es categóricamente sí, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y para llegar a ese cuerpo tuvimos que ser bautizados por el Espíritu. Entonces no hay tal que eres cristiano de segunda porque todavía no has recibido, ya recibiste a Cristo, pero no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Aquí vemos en qué consiste el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu purifica al creyente en el agua por la palabra. Vamos a Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está claro el lavamiento del agua por la palabra. Y podemos ver todavía a Juan 15, allí mismo, Juan 15:3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Confirma exactamente lo mismo. Y Pablo se refiere a esto como el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que es lo mismo. Vamos a Tito 3:5.
donde Pablo nos enseña, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, aquí queda descartado Nicodemo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ya tenemos una definición válida, explicada por la misma Biblia para ambos términos. Agua, según Pablo nos la define, es el lavamiento de la regeneración. Y Espíritu es la renovación por el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos la explicación de lo que le dice nuestro Señor a Nicodemo: necesitas ser purificado y nacer de nuevo espiritualmente. Tenemos varios pasajes aclaratorios del Antiguo Testamento, se los doy nada más para que los lean si quieren. El Salmo 51, 2, 3, lo podemos leer, ese salmo es muy... Y aquí vuelve a aparecer el agua y entendemos cuál es su significado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí tenemos el agua como purificación. Isaías 1:16, vuelve a aparecer el agua. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Luego en el 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí vemos claramente que, y lo veíamos en el arrepentimiento, es un mandato de Dios, es un mandamiento, pero a la vez es una imposibilidad del ser humano arrepentirse, y es en el mandamiento que está la fuerza. Igual que como le decía al de la mano seca, extiende tu mano. El de la mano seca, el Señor, ¿cómo voy a extender la mano si la tengo seca? ¿Por qué me pides un imposible? Pero en el extiende la mano está el milagro y está la fuerza de darle la capacidad de extenderla. Igual, arrepiéntete. En el arrepiéntete, para el que tiene fe, está la fuerza de la palabra para darle la gracia para arrepentirse. Entonces aquí vemos que dice: lavaos y limpiaos. Aquí cualquiera interpretaría: eso me toca a mí, ¿no? Yo me tengo que lavar y limpiar. Pero en el 18 dice: como la nieve serán emblanquecidos. Siempre viene que es obra de Dios. La salvación de principio a fin es enteramente obra de Dios. Por eso dice Pablo: y no por obras, para que nadie se gloríe. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Allí adelantito en Jeremías 33:8. Y es lo bonito de la Biblia, cómo se complementa. En unos dice: limpiaos y lavaos. Y aquí dice en 33:8: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y aquí está: y los limpiaré de toda su maldad. No interpretamos mal a Isaías cuando dice lavaos, pero dice: y os serán cambiados de color. Ezequiel 36:25 ya lo leímos, es uno de los más claros, el 36:25, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, nos limpiará, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y para terminar con estas citas, en Zacarías 13:1 vuelve a aparecer el agua y dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Nos queda claro que el agua es limpieza de la culpa del pecado y de la contaminación del pecado, y que nos tiene que venir de Dios,
y que el Espíritu de Dios, nos comunica nueva vida viniéndonos de Cristo. ¿Qué es nacer de nuevo entonces sobre la base de que hemos analizado aquí? Es poseer vida eterna. Eso es nacer de nuevo. Nace la vida eterna. Es fácil recordar estos conceptos para no volvernos muy teólogos, queda muy sencillito. Nacer de nuevo, automáticamente recordamos ¿qué es lo que nace de nuevo? La vida eterna, el nuevo corazón que ya no va a morir. Para que recordemos, ya sabemos que agua no se refiere ni a H2O, ni tampoco se refiere a bautismo de ningún tipo, sino que es purificación, según la misma Biblia, según todos los versículos que ya vimos. Y el Espíritu, pues nos tiene que ser enviado, así como no sabemos el viento de dónde viene y a dónde va. El Espíritu, para el hombre es imposible que lo atraigamos por obras, es imposible, pero Dios nos manda por medio de la fe salvadora, la salvación y el Espíritu. Entonces, nacer de nuevo, poseer vida eterna. Sencillísimo. ¿Y cuál es la base para nacer de nuevo, para poseer esa vida eterna? La fe. Pero es la base para nacer de nuevo, es el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Eso es fundamental. Ya entramos, ¿por qué Nicodemo, a pesar de que tenía cierto conocimiento y cierta fe en el Señor, diciéndole, eres un gran maestro venido de Dios, y hemos visto grandes milagros en ti, pero ¿por qué le dice, si no naces de nuevo, Nicodemo, no verás, ni siquiera verás el reino de Dios? Porque no conocía el sacrificio expiatorio de Cristo, ni siquiera en su tipo. En el Antiguo Testamento se conocía en tipo y existía la fe salvadora, pero él, como buen fariseo basado en obras, no creía en el sacrificio expiatorio en aquella época revelado en el Cordero del sacrificio, el Cordero de la Pascua, el Cordero que lo comenzamos a ver desde Adán y Eva. ¿Recuerdan cuando estaban desnudos en el paraíso? Dios, y se tapan ellos con obras, con sus obras se tapan con una higuera. Llega Dios y le dice, tus obras no te van a reconciliar conmigo, tiene que haber sangre, porque sin sangre no hay expiación. Y entonces se matan 2 corderos y les pone, en vez de sus delantales de higuera, les pone las pieles de los corderos, las túnicas, y sigue con Abel. ¿Por qué el sacrificio de Abel es aceptable y el de Caín no? Porque Caín ofrece frutos de la tierra, obras, y lo que el Señor había establecido ya desde Génesis 3 es la salvación por gracia, por medio de la fe, y por esa razón el Cordero de Abel es aceptado. Me imagino que vino fuego del cielo, como vino en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, en señal de que era aceptado y consume totalmente el sacrificio. Y el otro señor, Caín, presenta quizá los mejores frutos, pero que representan sus obras, porque él está diciendo, para mí este es el sacrificio que yo quiero definir para que sea aceptable ante el Señor, y como es su obra y no es lo que el Señor había establecido, la rechaza. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos el tipo del Cordero, y por lo tanto Nicodemo debía de haber conocido esa enseñanza y ese tipo. La salvación, acabamos de verlo ahorita, de principio a fin, no fue nunca un premio a las obras humanas. Nunca. No hay un solo caso donde la salvación haya sido premio a obras humanas. Siempre ha sido un don de gracia para pecadores arrepentidos, hecho posible por la obra de Cristo. Desde el principio, el plan de Dios ha sido la experiencia de conversión, un nuevo nacimiento. ¿Por qué nuestro Señor predicaba siempre arrepentíos? Juan el Bautista, arrepentíos. Pedro en el día de Pentecostés, arrepentíos. ¿Por qué era lo primero? ¿Por qué era lo primero? Lo primero era, reconozcan que son pecadores, porque si no reconocen que son pecadores no hay salvación. El arrepentirse implica antes que nada reconocer que soy pecador. ¿Por qué los fariseos tenían problemas con eso? Porque según ellos eran perfectos, cumplían sus 600 y tantas leyes, pero
no entendían que eran pecadores que tenían que arrepentirse. Eso nos explica por qué cuando llegan con Juan, cuando Juan estaba bautizando, les pido que vayamos a Mateo 3. En Mateo 3, en el 7, Juan predicaba primero en el 2 y decía: arrepentíos. Arrepentíos implica reconozcan que son grandes pecadores. Es lo que está detrás de arrepentíos. Reconozcan que son pecadores. Y fíjense qué bonito, qué gran enseñanza hay aquí. Reconozcan que son pecadores porque el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos ha venido a salvar a los pecadores. Si ustedes no reconocen que son pecadores, el reino de los cielos que ha venido no les va a dar cabida, porque ustedes no son pecadores. Por eso es la importancia de que va primero: arrepentidos, reconozcan que son pecadores. Nuestro Señor no vino a salvar a los sanos, sino a los enfermos. No vino a salvar a los perfectos, que no existen, pero que creían que existían y que creen que existen todavía. Los santos católicos son perfectos, ¿no? Según la creencia de los católicos. Lo primero es: arrepentidos, reconozcan que son pecadores. En 7, cuando Juan dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí entendemos porque ustedes no reconocen que son pecadores. ¿Quién les enseñó a reconocer que son pecadores? A los que llegaban al bautismo. Habían algunos que llegaban, ¿no? ¿Quién os enseñó a llegar? Para el plan de Dios es la experiencia de conversión, un nuevo nacimiento que comprende el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Volvemos a Juan 3 y viene la explicación del Evangelio clarísima en 14, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, ¿qué tenemos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tenemos la fe salvadora. ¿Qué es? Mirar. Recordemos qué pasaba con las serpientes. Los judíos habían sido rebeldes, se habían rebelado contra el Señor. El Señor les envía unas serpientes ardientes que se puede entender que eran tremendamente venenosas desde su color, a lo mejor como las víboras de cascabel, y daban la impresión de un color encendido, pero encima eran altamente venenosas y mordían. Nuestro Señor le dice: pon una serpiente de bronce sobre un asta. Para que la serpiente de bronce quedara en el asta, que tenía que pasar, pues la tenían que pasar a través de algún objeto, como un clavito, digamos, para que quedara colgada, ¿no? La cabeza de la serpiente estaba atravesada, o sea, era una serpiente muerta. En otras palabras, una serpiente inerte, una serpiente de bronce y una serpiente atravesada que estaba allí. Lo que Dios le dice a Moisés es: todo aquel que sea picado, ¿qué debe hacer? Mirar. Tenemos otra vez la famosa: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. O como le dice al ciego en Juan 9, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego, todavía ciego, después que le había devuelto la vista, le dice: ¿y quién es él para que crea? Y le dice: pues le has visto, y lo hace ver, y le has oído, y le quita los tapones de los oídos. Igual, cuando dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué está diciendo? Es una orden, pero a la vez está quitando el velo para que puedan ver. O sea, no se trata de: mirad a mí, ya miré y ya soy salvo. No, tiene que quitar ese velo y tiene que poner la fe. Lo que ocurría con los judíos en el desierto con las serpientes ardientes era lo mismo.
la serpiente me pica y yo comienzo a sentir ya la agonía, los estertores de la muerte, comienzo a tener convulsiones, comienzo, me imagino, a vomitar, pero Moisés me dijo que Dios dijo que si yo veía la serpiente, me iba a sanar. Es una mirada de fe, porque ya no tengo otra cosa que hacer, estoy en el desierto, no hay doctores, no hay clínicas, no hay hospitales, no hay nada que hago. Yo miro confiado, miro con fe a esa serpiente, y esa fe, esa verdadera confianza en que esa mirada me va a salvar, me salvaba. Ese es el mejor tipo de explicar la fe salvadora. Es la fe que tenemos una vez que se nos quita la venda. El Señor nos tiene, mediante la regeneración, nos tiene que quitar la venda de los ojos, esos ojos ciegos, o como decía Pablo, si Dios no dice, si el Espíritu no dice en nosotros, sea la luz, va a seguir las tinieblas en nosotros y no vamos a poder ver. Pero cuando dice sea la luz, mirad a mí, es un equivalente, sea la luz, mirad a mí. En ese mirad a mí está la fuerza de la fe para el que reciba esa fuerza de la fe, y al mirar recibe la salvación. Así era con estos señores en el desierto, cuando miraban a la serpiente y se curaban automáticamente. Era una curación instantánea, como es en efecto el nuevo nacimiento, ¿no? El proceso de conversión puede ser o instantáneo o puede ser largo, pero el momento de nacer de nuevo, el nacimiento, es un instante. O sea, el momento previo, cuando Dios comienza a poner cierta luz en las personas y cierta vida y cierto interés y comienzan a recibir el Evangelio, hay personas que hacen eso en un solo instante y hay otras que les dura bastante tiempo. Pero cuando se llega al nuevo nacimiento, ese es un instante. Ese es el instante en que vemos a nuestro Señor y lo vemos salvadoramente, con la fe salvadora, que era lo que ocurría. Y por eso Él da este ejemplo de la serpiente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.